El cielo se desmoronó, la humanidad al borde del abismo. Imagina abrir los ojos bajo un cielo tan sombrío que el sol es apenas un resplandor moribundo, una sombra pálida incapaz de calentar la tierra, donde el frío muerde tu piel y el hambre acecha como un espectro implacable. Hace 1489 años, en el año 536 después de Cristo, Europa se sumió en una catástrofe que parecía el fin de los tiempos. Una erupción volcánica colosal, posiblemente en las tierras heladas de Islandia o en la caldera de Ilopango, en lo que hoy es El Salvador, lanzó un manto de cenizas y aerosoles sulfúricos que cubrió el mundo como una cortina de muerte. No fue un mito, ni una leyenda susurrada en fogatas, sino una realidad brutal que desencadenó una crisis climática y sanitaria sin precedentes, cuyas heridas resonaron durante siglos. Europa era entonces un mosaico de reinos fragmentados, herederos de la gloria romana desmoronada. Los ostrogodos gobernaban Italia con mano firme, los visigodos dominaban la península ibérica, mientras el imperio bizantino, bajo el emperador Justiniano I, resplandecía en el Mediterráneo oriental, un faro de poder en un mundo dividido. Al norte, francos y sajones luchaban por tierras y prestigio. Al este, los pueblos eslavos avanzaban lentamente, empujando los límites de sus territorios. No existían fronteras nítidas, ni naciones unidas. La lealtad a un señor feudal, un obispo, un jefe tribal, definía quién era aliado y quién enemigo. Los caminos, estrechos y fangosos, serpenteaban entre aldeas aisladas, donde las cartas, si llegaban, tardaban semanas o meses. El conocimiento, frágil como un pergamino, se resguardaba en monasterios, donde monjes encorvados copiaban textos antiguos a la luz de velas titilantes, sus dedos entumecidos por el frío. La vida giraba en torno a la agricultura. Sembrar trigo, cebada, avena, recolectar frutos, almacenar granos para el invierno. Un verano seco o un invierno largo podían transformar la abundancia en hambruna, la vida en muerte. En el invierno de 535 a 536, la naturaleza desató una furia sin igual. La erupción volcánica expulsó toneladas de cenizas que formaron un velo espeso, bloqueando la radiación solar y sumiendo al mundo en una penumbra helada. Crónicas de la época, como las de Procopio de Cesarea y Juan de Éfeso, describen un sol tan débil que parecía una luna pálida en plena tarde, incapaz de secar el rocío o calentar la piel expuesta. Los anillos de los árboles, testigos silenciosos de la historia, y los núcleos de hielo extraídos de Groenlandia y la Antártida confirman un descenso global de temperaturas de entre 2 y 10 grados centígrados. En el norte de Europa, los inviernos se volvieron eternos, las primaveras llegaron frías y tardías, y los veranos eran apenas otoños helados. Los ríos, arterias vitales de las aldeas, se congelaron, sus hielos rompiéndose con un estruendo que resonaba como un lamento, atrapando peces y aves en tumbas cristalinas. Los campos, antaño verdes, se convirtieron en desiertos de polvo y hielo. El trigo no germinó, las viñas se marchitaron antes de dar fruto, los graneros quedaron vacíos. Las semillas para la siguiente siembra escasearon, y el hambre se extendió como un veneno invisible, devorando aldeas enteras. Aproximadamente el 20% de la población europea, atada a la agricultura, recurrió a comer raíces amargas, cortezas de árboles arrancadas con manos temblorosas, y hierbas venenosas que apenas sostenían la vida. En la Galia, Leoc, un campesino sajón de 25 años, emprendió un viaje desesperado, cargando un saco de cebada raído. Caminó más de 150 kilómetros hacia las llanuras del Lacio, soñando con tierras aún fértiles, su rostro quemado por el viento helado. Cada noche se ataba a un roble para no perderse en la oscuridad. Cada amanecer, despertaba con el estómago rugiendo y los bolsillos vacíos, su esperanza menguando como la luz del sol. El hambre apretó su garra con una crueldad implacable. Los graneros vacíos no eran solo un signo de escasez, sino una sentencia de muerte para comunidades enteras. En las tierras altas de Britania, Aelric, un pastor de 40 años, vio sus rebaños perecer, sus ovejas demasiado débiles para soportar el frío. Sus hijos, con rostros hundidos y ojos vacíos, comían musgo arrancado de rocas heladas, mientras él tallaba madera con dedos entumecidos para mantener un fuego débil que apenas calentaba sus manos temblorosas. En la península ibérica, un agricultor visígodo, Godric, de 32 años, contemplaba sus viñas marchitas en las colinas de Toledo, cavando en vano en busca de tubérculos que ya no existían.
Las crónicas relatan cómo los mercados, antes bulliciosos con el clamor de mercaderes, se volvieron silenciosos, sus puestos abandonados, sus granos podridos bajo un cielo que no ofrecía calor. En Constantinopla, Irene, una comerciante de 30 años, vio sus barcos varados en el puerto, sus cargamentos de trigo pudriéndose en bodegas húmedas. Su familia compartía migajas de pan mohoso, sus rostros demacrados reflejando un sufrimiento universal. El hambre no respetaba estatus. Nobles y campesinos, obispos y mendigos compartían la misma miseria, sus cuerpos consumidos por la falta de alimento. Las migraciones masivas se intensificaron, pero los caminos, embarrados y traicioneros, ofrecían poco alivio. Familias fracturadas, niños abandonados, ancianos exhaustos arrastraban harapos por senderos cubiertos de hielo, buscando refugio o agua limpia. Pero los pozos y manantiales, contaminados por cuerpos y desperdicios, se convirtieron en focos de enfermedad antes incluso de la peste. El vino fermentado, menos riesgoso que el agua, se bebía desde el alba hasta el ocaso, no por placer, sino por la necesidad de acallar el hambre que devoraba cuerpo y alma. En un monasterio cerca de Ravenna, Gregorio, un monje de 22 años, escribía a la luz de una vela parpadeante, copiando textos antiguos, mientras el viento helado se colaba por las rendijas de piedra. Afuera, los aldeanos golpeaban las puertas, suplicando pan, pero los graneros del monasterio estaban tan vacíos como sus esperanzas. La fe, que había sostenido a Europa durante siglos, comenzó a tambalearse. Los rezos no traían calor, ni llenaban los estómagos. En las tierras francas, una niña llamada Alcea, de 10 años, caminaba sola por un bosque cubierto de nieve, buscando bayas que no existían, su pequeño cuerpo envuelto en harapos, sus manos azules por el frío. Las comunidades se fracturaban bajo el peso de la desesperación, los lazos de sangre se rompían, y los más débiles eran abandonados en caminos olvidados. Las crónicas hablan de aldeas enteras convertidas en ruinas, con chimeneas apagadas y puertas tapiadas, como si el miedo al frío hubiera sellado el destino de sus habitantes. En las tierras sajonas, los ancianos contaban historias de tiempos mejores, cuando los campos eran verdes y los ríos fluían libres. Pero sus palabras se perdían en el viento helado. El comercio, ya debilitado por la falta de cosechas, se redujo a trueques desesperados: un saco de cebada por una piel raída, un cuchillo oxidado por un puñado de hierbas. La economía de los reinos, dependiente de los granos y el comercio marítimo, comenzó a colapsar, dejando a mercaderes como Irene sin medios para sostener a sus familias. La crisis climática no solo destruyó cultivos, sino que deshizo los lazos que mantenían unidas a las comunidades, convirtiendo a Europa en un paisaje de fantasmas, donde el hambre era un enemigo más temido que cualquier espada. Cuando el hambre aún no aflojaba, una nueva sombra cayó sobre Europa con una furia devastadora. En la primavera de 541, la peste de Justiniano emergió en Pelusio, al norte de Egipto, y se extendió como un veneno invisible, transportada por barcos mercantes infestados de ratas. Esas ratas, portadoras de pulgas con la bacteria Yersinia pestis, desataron un horror más letal que cualquier ejército. Los síntomas eran traicioneros: fiebre leve, escalofríos, dolores articulares, engaños que parecían un resfriado pasajero. Pero al día siguiente, los bubones aparecían. Hinchazones negras, dolorosas, del tamaño de manzanas, en inglés, axilas y cuello. Luego venía la tos sangrienta, el vómito oscuro, la fiebre que abrasaba el cuerpo, el delirio que nublaba la mente y, en promedio, la muerte en 3 días. Procopio de Cesarea describió cómo las calles de Constantinopla se convirtieron en un cementerio abierto, con cadáveres apilados en cada esquina, mientras las campanas de las iglesias tañían sin cesar, un lamento constante por las vidas perdidas. Cerca del 40% de la población de la capital bizantina pereció en meses. Los mercados cerraron, los talleres se vaciaron, el comercio marítimo y terrestre se desvaneció como humo en el viento. Los cementerios no daban abasto, los enterradores, también víctimas, caían por decenas, sus cuerpos uniéndose a los montones. Las fosas comunes se llenaban antes del anochecer, y los cadáveres abandonados junto a los muros eran devorados por perros famélicos y la intemperie. En Italia, ciudades como Ravenna, Florencia, Milán y Roma enfrentaron el mismo terror. Una crónica relata cómo, en Florencia, los callejones se llenaron de cuerpos, y los perros callejeros, hambrientos, se convirtieron en carroñeros nocturnos, sus aullidos resonando en la noche.
En París, los sepultureros trabajaban bajo la luz de antorchas, pues el día no alcanzaba para cavar fosas. En aldeas remotas los cuerpos yacían semanas, intocados por el miedo a la infección. Reyes, obispos, campesinos y niños morían sin distinción. En Constantinopla, una escriba bizantina, Teodora, de 28 años, vio a su familia sucumbir uno por uno, sus manos temblando al escribir crónicas de la tragedia. Justiniano I, el emperador que soñaba con restaurar la gloria de Roma, enfermó 3 veces y sobrevivió milagrosamente, pero su imperio quedó destrozado. Los impuestos colapsaron, dejando al tesoro vacío. Las fronteras, debilitadas, fueron invadidas por pueblos bárbaros que aprovecharon la crisis para saquear tierras desprotegidas. En las tierras francas, un guerrero llamado Clovis, de 35 años, intentó proteger su aldea, pero la peste diezmó a sus hombres, dejando solo ruinas. La economía, ya frágil por la hambruna, se derrumbó por completo. Los mercaderes abandonaron sus rutas, los puertos se silenciaron, y el oro y la plata perdieron valor ante la escasez de pan. Las crónicas hablan de aldeas donde el silencio era más aterrador que los gritos, pues significaba que no quedaba nadie para lamentarse. La peste no solo mató cuerpos, sino que fracturó el tejido social. Las familias se disolvieron, los lazos de lealtad se rompieron, y la fe en la Iglesia, incapaz de detener la plaga, comenzó a desmoronarse. En un monasterio a las afueras de Roma, un monje llamado Benedict, de 30 años, oraba por los muertos mientras copiaba textos, su pluma temblando al escuchar los lamentos de los aldeanos. La crisis de 541 no fue solo una plaga, sino un cataclismo que puso a prueba la resistencia de una civilización al borde del colapso. En una década, la combinación de hambruna y peste redujo la población europea en un estimado de entre el 30 y el 50%. Aldeas enteras quedaron desiertas, sus casas convertidas en ruinas cubiertas de musgo y hiedra. Campos fértiles volvieron a la maleza, y caminos antiguos, antaño transitados por caravanas, se hundieron bajo la tierra, reclamados por la naturaleza. En la Galia, una madre llamada Alda, de 35 años, enterró a sus 2 hijos, víctimas de la peste, y caminó sola hacia el sur, siguiendo rumores de tierras aún verdes. Su viaje terminó en un campo vacío, donde el viento susurraba promesas rotas, pero su determinación reflejaba la chispa de resistencia que aún ardía. El trueque reemplazó a la moneda. El oro y la plata, símbolos de riqueza, perdieron valor ante la escasez de pan. Sin embargo, en medio de esta desolación surgieron semillas de renacimiento. Los monasterios, refugios de sobrevivientes, se convirtieron en faros de esperanza. Monjes como Gregorio, en Ravenna, no solo copiaban manuscritos, sino que enseñaban a los campesinos técnicas agrícolas para resistir el frío, como el uso de estiércol para fertilizar suelos agotados. Estos claustros, con sus muros de piedra y bibliotecas humildes, preservaron el conocimiento clásico que sería la semilla de la recuperación. En Bolonia, un artesano llamado Lucius, de 42 años, sobrevivió a la peste y reunió a otros herreros para formar un gremio, estableciendo reglas estrictas para proteger su oficio de la forja. La escasez de mano de obra dio a los campesinos un poder sin precedentes. Los señores feudales, desesperados por cultivar sus tierras, ofrecieron mejores condiciones, redujeron impuestos y permitieron arrendar parcelas, rompiendo la rigidez del feudalismo. En un pueblo cerca de Toledo, un agricultor visigodo, Martino, de 40 años, negoció con su señor un pedazo de tierra a cambio de 1/3 de su cosecha, un acuerdo impensable antes de la crisis. La Iglesia Católica, pilar de la Europa medieval, enfrentó una crisis de fe. Los rituales no detuvieron la peste y las oraciones no trajeron calor. Los sobrevivientes, como una joven campesina llamada Freya, de 20 años, comenzaron a cuestionar la autoridad divina, buscando respuestas en la tierra más que en el cielo. Los reyes, antes intocables, vieron su poder desafiado por un pueblo agotado, sus castillos rodeados de campos vacíos. Este resquebrajamiento del orden feudal abrió la puerta a cambios profundos. La crisis forzó innovaciones. La rotación trienal de cultivos, que alternaba trigo, legumbres y barbecho, revitalizó los suelos agotados. Los abonos naturales, como estiércol y cenizas, se usaron con mayor ingenio, y los molinos hidráulicos, impulsados por ríos descongelados, aumentaron la producción de harina. Los caminos, destruidos por años de abandono, se repararon lentamente, impulsados por reyes que necesitaban reactivar el comercio para llenar sus arcas.
En Constantinopla, los mercaderes sobrevivientes, como los descendientes de Irene, comenzaron a reconstruir rutas comerciales, llevando especias, granos y esperanza a través de mares menos hostiles. Las primeras universidades, en Bolonia, París y Oxford, surgieron como faros de conocimiento, sentando las bases de la escolástica y siglos después del Renacimiento. Este periodo, entre 536 y 541, revela la fragilidad de la civilización. Un volcán remoto, un puñado de cenizas y un microbio invisible pueden derribar imperios y alterar el destino humano. Pero también muestra la fuerza inquebrantable de la humanidad para adaptarse, reconstruirse y renacer. En el silencio de las aldeas vacías, las fosas comunes y los campos abandonados, germinaron las semillas de una Europa transformada. Un legado de resistencia que aún resuena en nuestra historia, recordándonos que, incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad encuentra formas de alzarse de nuevo. Únete a nuestra comunidad. Si esta historia de un mundo al borde del colapso te ha cautivado, dale like, suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué otro momento de la historia crees que marcó el destino humano? No te pierdas más relatos épicos sobre nuestra resiliencia.